¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante de nuestra materia de física, el cual es la densidad. Para iniciar me gustaría que reflexionemos sobre una adivinanza capciosa que hemos escuchado desde hace mucho tiempo, la cual es la siguiente. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de plumas? A veces es un poco confuso el poder dar respuesta a esta pregunta, no por el hecho de que sabemos que efectivamente un kilo y un kilo, pues es lo mismo, ¿no? Pero digamos que lo que nos pone un poquito a dudar es pensar en el plomo y en las plumas. Pensaríamos nosotros, de manera muy rápida, que pues el plomo es más pesado que las plumas, ¿verdad? Y justamente esto tiene que ver con el tema de densidad. Hasta el momento, como les comento, nosotros ya sabemos que un kilo de plomo y uno de plumas, pues pesa lo mismo, ¿no? Pero interviene un aspecto muy importante que es, como les menciono anteriormente, el tema de densidad. Bueno, ¿a qué se refiere esto de la densidad? El término densidad proviene del campo de la física y la química y alude a la relación que existe entre la masa de una sustancia o de un cuerpo y su volumen. Se trata de una propiedad intrínseca de la materia, ya que no depende de la cantidad de sustancia que se considere. Aquí es muy importante que hacer énfasis en esta parte de propiedad intrínseca, porque eso quiere decir que independientemente de la cantidad de sustancia que tomemos de ella, siempre la densidad va a ser la misma. También esta propiedad habitualmente se expresa en kilogramos por metro cúbico o en gramos por centímetro cúbico y varía en mayor o menor medida en función de dos factores. ¿Cuáles son estos dos factores? Pues primero la presión y también la temperatura, además de los cambios de estado. Quisiera que observaran estas imágenes que están aquí en el dibujo de la parte izquierda, donde tenemos en la primera imagen un copo de nieve, en la segunda una gota de agua y en la tercera tenemos una nube. Como ustedes pueden observar, las diferencias son a nivel moléculas, tal como pueden observar aquí, son muy grandes y dependen del estado de agregación en el que se encuentren. Podemos ver que en el caso de la nube tenemos las moléculas mucho más separadas, hay más espacio en ellas respecto al agua y respecto a los copos de nieve. Entonces, esa separación entre las moléculas es lo que va a hacer que una determinada sustancia tenga más masa por unidad de volumen que otras. Ahorita vamos a entender un poquito más a qué me refiero con esto, para lo cual vamos a ver la siguiente simulación. En esta simulación está representada la densidad de algunos materiales, como por ejemplo, tenemos madera, unicel, hielo, ladrillo, aluminio y también lo podemos personalizar. Bueno, vámonos al unicel. Como nosotros podemos ver, la densidad del unicel, aquí la tenemos en la parte de arriba, es de 0.15 kilogramos por litro. Es decir, realmente tenemos muy poca masa en esa cantidad de volumen, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, manipular la masa o manipular el volumen. Si nosotros manipulamos la masa, nos podemos dar cuenta en que, permítanme, no sucede la gran cosa respecto al hundimiento de este cubo de unicel. Pero ¿qué sucede si variamos el volumen? Bueno, voy a variar el volumen y podemos observar que en este caso es menor la cantidad que ocupa en el agua. Podemos ver que a una mayor cantidad de volumen, la cantidad de agua en el contenedor sube. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora con la madera. Podemos observar que ese mismo cubo de madera
con ese mismo volumen tiene un peso mayor. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, a la densidad, a que su densidad es de 0.40 kilogramos por litro respecto al que teníamos del unicel, que era de 0.15 kilogramos por litro. Y este es un ejemplo de cómo diferentes objetos, debido a sus densidades, pues tienen diferentes masas por unidad de volumen. Regresando un poquito a la presentación, podemos observar que la fórmula para calcular la densidad es la siguiente. La densidad se representa con la letra ρ y es igual a masa sobre volumen, recordando que la masa puede ser en gramos o kilogramos y el volumen en mililitros o litros. Y aquí en la parte de abajo tenemos algunos ejemplos de densidades, ¿no? Podemos ver que dentro de las densidades que tenemos, la del oro es la más grande y la más bajita que tenemos, en este caso sería la del aceite. Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio de lo que es la densidad o de cómo podemos utilizarlo. Nos dice el problema que cuál es la densidad de un material si 30 centímetros cúbicos tienen una masa de 600 gramos. Bueno, tenemos los datos y la fórmula es masa sobre volumen, por lo tanto, reemplazando los 600 gramos sobre los 30 centímetros cúbicos, obtenemos que la densidad es de 20 gramos sobre centímetro cúbico. Como ustedes pueden ver, es muy sencillo, pero ahora los reto a que resuelvan en sus cuadernos los siguientes ejercicios. Como pista, apliquen el despeje de incógnitas de la fórmula para poder resolverlos. Y con esto terminamos nuestro video. Nos vemos en la siguiente clase.